Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Ahí con Marcelo ya estamos hablando para mejorar las horas de anticipación para las siguientes jornadas de trabajo. Antes de que nos reten como primer punto, entonces nos adelantamos y asumimos ya la responsabilidad de que les convocamos muy a última hora, pero bueno, estamos iniciando estas jornadas de trabajo para discutir una iniciativa legislativa que estamos trabajando. Antes quiero comentarles que ya tuvo media sanción el proyecto de ley que declara de emergencia social ante la violencia contra la mujer, y debo aclarar también mi posición porque ayer con la senadora Blanca estuvimos discutiendo y me dice: vamos a mi oficina, te voy a retar un rato. Ante la amenaza de la posibilidad de archivo del proyecto de ley, ustedes saben cuál es la realidad en el Senado hoy día, tuvimos que, por decirlo así, dejar en segundo lugar la palabra género porque era urgente que salga la ley, y se aprobó testando esa palabra sin perder la esencia, digamos, ¿verdad? Pero ahora pasa a diputados. La idea era que salga la declaración de emergencia y se pueda aprobar las tareas que se van a llevar a cabo tanto dentro del sistema educativo como con los funcionarios públicos, con los medios de comunicación y otras acciones concretas que pretende la declaración de emergencia. Pero vimos también en este proceso de que había necesidad no solamente de iniciar un proceso de cambio cultural, sino los organismos encargados de aplicar las políticas públicas necesitan de recursos. Entonces nace esta otra iniciativa de buscar de dónde obtener recursos. Entonces hemos lanzado y venimos trabajando con los operadores de justicia, hoy con ustedes, después vamos a ir convocando a la mesa Previn y otros organismos a quienes le preocupan este tema. Entonces, esa es un poco la idea. Nosotros, en principio, planteamos un aumento en el porcentaje del impuesto selectivo al consumo, y todo ese margen de aumento se ha destinado a financiar las políticas públicas de prevención o de castigo, en este caso, cuando estamos hablando del sistema penal, de la violencia contra la mujer. Planteamos aumentar el selectivo al consumo al tabaco y también el selectivo al consumo del alcohol. En el caso del alcohol, científicamente está comprobado que el alcohol está asociado a conducta violenta, la conducta violenta del ser humano, no necesariamente a violencia contra la mujer, pero hace de que cuando alguien está con el efecto del alcohol pierda sus frenos inhibitorios y reaccione, ¿verdad? Entonces, creemos que aumentando el selectivo al consumo no vamos a perjudicar a nadie, y todo lo que recaudamos podría financiar la política pública de luchar contra la violencia de género. Entonces, más o menos esa es la idea principal, en esencia, de esta mesa de trabajo. Está en proceso de construcción, así es que todos los aportes, todo lo que podamos proponer son bienvenidos. Este segundo proyecto, esta segunda iniciativa, todavía no está redactada, está en proceso de elaboración. Hemos pedido informe al Ministerio Público, hemos pedido informe a la nueva Dirección de Ingresos Tributarios, pedimos informe al Ministerio de la Mujer, a esas tres organizaciones, y necesitamos pedir informe a otras instituciones. Ustedes nos dicen y preparamos el pedido. La idea es que podamos recoger todos los elementos y que los operadores de justicia
y los encargados de aplicar la política pública de prevención nos digan los requerimientos. En la primera parte que veníamos trabajando acá con Juan, ¿verdad? Hicimos una especie de etnografía rápida. Vimos, por ejemplo, en Alto Paraná, una población de 700.000 habitantes, apenas cuenta con 4 psicólogos para toda esa región. Y esa es la realidad que se presenta en los distintos departamentos. Incluso encontramos operadores de justicia frustrados, deprimidos porque no pueden dar respuestas a las víctimas. Hemos encontrado lugares donde calabozos para mujeres fueron reacondicionados como albergues, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una revictimización de las víctimas. Entonces, son cosas que encontramos. De repente la legislación es muy buena, pero en la práctica, en la aplicación, no se tienen los elementos, los recursos suficientes para que podamos hacer efectiva. Entonces, esa es la idea y con esta introducción dejo abierta la mesa de trabajo. Y quiero pedirle a Juan que haga un resumen de lo que hablamos con los operadores de justicia, con quienes tuvimos una reunión el martes pasado, y así avanzar. ¿Qué parece si hacemos una ronda de presentación? Sí. Empezamos. Ronda de presentaciones. Buenos días, yo soy Clide Soto, soy integrante del Centro de Documentación y Estudios y de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, entre otras redes de la sociedad civil. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Pilar Avente, soy integrante de la Plataforma Feminista Liberal y también miembro del directorio del Partido Liberal. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es María Magdalena Duarte, me llamo Magdis. Soy de la Plataforma Feminista Liberal y del Grupo Impulsor de la Paridad Joven. Muy buenos días, mi nombre es Cecilia Fernández y soy integrante de la Plataforma Feminista. Buenos días, mi nombre es Raquel Brites y también soy parte de la Plataforma Feminista Liberal. Buenos días, soy Ana Paola Sosa, también integrante de la Plataforma Feminista Liberal. Buenos días, mi nombre es Antonia Abogado y represento a la organización TEDIC, que es un miembro de la sociedad civil y más enfocado al tema de, digamos, comentar y desarrollar el tema de la violencia digital, que también es una problemática bastante real y que muchas veces también se deja de lado. Buenos días a todos y todas, yo soy Marisol Pérez, soy de la Plataforma Universitaria Feminista y vengo en representación de mis compañeras. Buenos días, mi nombre es Ramona Viera y soy parte de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, o más conocida como la CEDIA. Baisa Yoaitepa, Perla Álvarez Brites, de CODEUPI, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Buenos días, yo soy Cintia Aquino, soy de la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir, del capítulo Paraguay. Marcelo Mancuello, del despacho del senador Eber Villalba. Roque Orrego, soy integrante de INESIP Paraguay. Yo soy Juan Martens y estoy en este momento en el despacho del senador Villalba ayudándole en este tema. Yo soy Marta Ferrara, soy de la organización de la sociedad civil Semillas para la Democracia. Y ahí terminó la presentación. Y continuando un poco, el martes pasado tuvimos una reunión donde la convocatoria se había hecho a representantes institucionales para conocer un poco la perspectiva, la idea que tenían, ¿no? Y fue muy productivo porque ya nosotros habíamos hecho un diagnóstico previo de las necesidades que tenían las instituciones y cómo se sentían ciertos operadores para el cumplimiento de sus obligaciones, y esa mesa sirvió para confirmar en cierta medida esa necesidad imperiosa que tienen, ¿no? Entonces estuvieron presentes del Ministerio de Educación y Ciencias, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública. No sé si me estoy olvidando de otra institución, Marcelo. Sí, el Ministerio Público. Y justamente una cuestión que salía bastante ahí y que generó una discusión fue en torno a la postura que asume en ciertas ocasiones el Ministerio Público de no impulsar
y tratar de buscar soluciones alternativas, podríamos decirlo de alguna manera, porque no contaban con los recursos, no tienen albergues, tienen problemas de hogares, tienen problemas de materiales, de gente. Habían unidades fiscales que tenían la fiscalía y un asistente. Y en Asunción nos habían informado ese día, en lo que va del año se presentaron 3.000 casos, en lo que va de hace 5 años 31.000 casos. Entonces, hay como una mayor demanda de acceso a la justicia y hay escasa capacidad de respuesta. Entonces, ahí también se veía, en los últimos años se han hecho campañas de denunciar, no te quedes callada, y tal vez estas campañas funcionaron en el sentido de que las personas están acercándose más a las instituciones, pero las instituciones no están en condiciones ni posibilidades de asumir ese desafío que la gente está pidiendo. Entonces eso se notó bastante, incluso el MEC planteaba el problema de docentes que reciben denuncias de violencia, tratan de acudir a las instituciones y tampoco el mismo MEC como institución no obtiene respuestas de las otras instituciones, docentes que se quedan frustradas porque sus denuncias no van. Incluso plantearon otro tipo de violencia que ocurren en los barrios, principalmente barrios aquí aledaños a la capital, donde además del problema de violencia contra mujeres se suman otro tipo de actores que violentan a mujeres y niñas. Entonces eso también quedó planteado de esa manera, ¿no? Y quedamos nuevamente en seguir recogiendo esas necesidades, o sea, cuál es la necesidad material de infraestructura, de capacitación y humana para poder dar respuesta a toda la problemática planteada y a la demanda de acceso a justicia por parte de mujeres. Entonces, ese es un poco el resumen. No sé si me está olvidando algo, Marcelo, doctor Villalba. No, la idea, o sea, el resumen está completísimo. Yo simplemente quería hacer unas consideraciones vinculadas a lo que el senador mencionó de la anterior sesión, en la cual tuvimos a veces con vergüenza ajena que escuchar los discursos que estaban alrededor del proyecto de ley de emergencia, ¿verdad? Que tiene otro tratamiento y tiene otro objetivo, ¿verdad? Pero bueno, considerar eventualmente que estamos en un momento muy crítico por el auge de un movimiento conservador que está siendo apropiado por la política local, ¿verdad? Y que reproduce un discurso que es peligroso en cuanto a todo el avance que se ha tenido en el tema de la protección de las mujeres, ¿verdad? Y a veces tenés que con cierta habilidad de maniobra renunciar a temas que nos dejan incluso en ridículo. Seguramente habrá sido ese el reto que le hizo la senadora con respecto a eliminar la palabra género de un proyecto que tiene que protege a las mujeres contra la violencia de género, ¿verdad? Eventualmente, cuando nosotros consideramos esta problemática que es de apuntalar los servicios, ¿verdad? Lo hicimos pensando en eso justamente, en que estamos en un momento crítico, estamos en un momento de planteamientos disparatados, es decir, planteamientos disparatados que terminan transformándose en política pública por el esquema actual de la conformación del Senado y las mayorías coyunturales que tienen, ¿verdad? Cualquier cuestión corre el peligro de que termine siendo aprobándose sin discusión, sin demasiada discusión. Entonces, como que hay que estar todo el tiempo alerta de dar a conocer públicamente los temas que se están discutiendo en el Senado para que tengan el suficiente eco en la sociedad civil. Y en este punto en particular, hay incluso durante las campañas y durante el proceso proyectos que plantean eliminar el Ministerio de la Mujer como por una cuestión de ineficacia supuestamente, ¿verdad? Pero sabemos que tiene un trasfondo conservador más profundo y por eso es que nosotros creemos que
es el momento en que tenemos que abordar firmemente la problemática y tratar de proteger y de sostener y de dotar los recursos necesarios para que se pueda implementar en toda su dimensión el sistema y que deje de ser blanco de críticas y fundamentos para ese otro tipo de procesos disparatados, ¿verdad? De proyectos disparatados. Entonces, esa es nuestra idea y por eso también, bueno, les reitero las disculpas por la convocatoria tardía, ¿verdad? Acá en el Senado estamos acostumbrados que convocamos con 4 horas de antelación y vienen todos, ¿verdad? Pero ya me hicieron llegar cada una sus objeciones y las personas que no están también me dijeron que están a disposición y que, bueno, van a acudir a la siguiente convocatoria si es que le avisamos con suficiente antelación, porque la mayoría es un apostolado y cada quien tiene su trabajo aparte y se dedica a esto en forma, ¿cómo decir?, no laboral, ¿verdad? Entonces, la idea de hoy era justamente recoger a partir de lo que ya es... estuvimos escuchando del resumen de Juan, recoger un poco la posición de la sociedad civil, los diferentes aspectos que consideren crucial de la protección del sistema y también lo que nos puedan contar de lo que conozcan de iniciativas de otros países internacionales innovadoras que permitan, porque no solo tenemos que apuntalar con recursos y dotarle de recursos al sistema, ¿verdad? Sino también mecanismos de protección, porque sabemos que estos recursos caen en instituciones que son extremadamente carentes también en otras áreas y que corre también mucho riesgo de que se vaya a financiar otras carencias propias de los sistemas, ¿verdad? Entonces, la idea un poco de la reunión de hoy es que escuchar de ustedes qué les parece esta iniciativa, ¿qué les parece que tengamos que focalizarnos para proteger como elemento central del proyecto de ley? Y si escuchaban de algún mecanismo internacional a través del cual se puede implementar un blindaje para este tipo de recursos para que sean destinados específicamente al robustecimiento del sistema de protecciones, que es el objetivo central de este proyecto. Entonces, queda abierto el micrófono para los que quieran intervenir. Queda por acá. En primer lugar, agradecerle al senador y a todas las personas que se están ocupando de esta problemática. Algunas cuestiones nomás que compartíamos ayer entre algunas personas que nos gustaría también profundizar con ustedes o que nos llaman la atención sobre la nota o cómo se está planteando la cuestión es el tema de, por un lado, que se asocie esto con el alcoholismo. En la nota decía que está comprobado que la mayoría de los casos de violencia se deben al consumo del alcohol. En otras oportunidades también hablamos o escuchamos que se mencionaba la cuestión de la salud mental como asociada a la violencia. Entonces yo creo que hay que enfatizar, ¿verdad?, en ciertas cuestiones. Una cosa cuando hablamos de violencia de género, que entiendo yo, ¿verdad?, que es lo que sostienen o sostenemos muchas feministas, son cosas que tenemos que separar a la hora de plantear la cuestión, ¿verdad? Porque de lo contrario se diluye el tema de lo que venimos diciendo y sosteniendo, que lo que buscamos es una deconstrucción, una evolución, porque es un problema cultural. Lo que muchas sostienen como los hijos sanos del patriarcado, no es una cuestión de salud mental o de alcoholismo. Entonces, sí, cierto, puede que esté demostrado en datos que la violencia en general, incluida la de género, aumente tal vez en los casos de alcoholismo, pero y entiendo la necesidad de encontrar, ¿verdad?, un vínculo entre la problemática y entre una potencial solución, que es el aumento del impuesto selectivo al tabaco y al alcohol, que me parece una opción, entre paréntesis, súper válida,
pero sí, no necesariamente tenemos que encontrar una conexión entre la problemática y la potencial solución. Esa es una preocupación, o sea, una idea así en general que me surge, no sé qué opinarán las compañeras. Y yo personalmente tengo mi postura con respecto al sistema tributario paraguayo. Soy liberal, pero aún así, y mido con cuidado el tema tributario, pero aún así reconozco que amerita una revisión de nuestro sistema tributario. Y si podemos subir el impuesto selectivo al consumo, sobre todo en estos artículos que se trata de consumos que tenemos que disuadir, me parece perfecto. Pero sí me gustaría que por ahí planteemos como cuestiones, ¿verdad?, separadas. Y también pienso que es súper importante pensar en alternativas, porque dado el contexto que bien Marcelo estaba discutiendo anteriormente, y esa nueva visión o estos nuevos antiderechos, hablar de aumentar la presión tributaria, hablar de tributos más o menos es hoy en día imposible. Entonces, no digo que no lo hagamos, que no lo intentemos, porque yo realmente estoy, ¿verdad?, con eso, sino que trato de ser realista y me encantaría que encontremos recursos en serio para financiar todas las políticas necesarias para esta problemática. Y justamente también por eso, o sea, la propuesta es hablar de la violencia contra las mujeres, las niñas y las mujeres, adolescentes y niñas. Pero es importante también distinguir y enfatizar que es violencia de género, porque no toda violencia contra las mujeres es violencia de género. Por tanto, no podemos abordar ese tipo, los distintos de violencia de la misma manera. Con respecto a cuestiones propositivas, seguramente en el transcurso, ¿verdad?, de las horas o los días vamos a acercarnos. Y bueno, básicamente eso yo quería compartir. Y bueno, no sé quién quiere. Bueno, muchísimas gracias por esta iniciativa. Yo considero que es fundamental tener leyes de aseguramiento de la inversión estatal en temas que son de alto interés público, ¿no? Y creo que tenemos suficientes evidencias ya en Paraguay como para considerar que la violencia basada en el género, dirigida hacia mujeres, pero no solo hacia mujeres, también hacia niñas, niños y adolescentes en general, es un problema del más alto impacto en la posibilidad de la gente de tener una vida digna y de disfrutar de sus derechos. Y quiero proponer algunas cuestiones. O sea, lo primero es, yo creo que no hay que prescindir de la palabra género. O sea, el modus operandi de los sectores antiderechos es ir escalando en el impedimento para hablar de lo que se tiene que hablar. No decir género implica que mañana van a criminalizar decir género. En esa situación ya estamos. O sea, ya permitimos que durante años se opongan a la palabra género, que finalmente es un concepto para mencionar una realidad existente. Hoy en día escalaron, entonces ya no es que se oponen nomás a decir género, sino que quieren penalizar, criminalizar decir género. Entonces, mi opinión es que ante una actitud de esa naturaleza hay que hacer una firme y férrea defensa de lo que se tiene que decir con todas las letras, porque allanarse al camino propuesto es permitirles mayor autoritarismo, ¿no? Es como en la dictadura, o sea, no podemos decir sí, torturen un poquito nomás, porque mañana nos van a torturar a todas y a todos. Así fue. No estoy diciendo una cosa que no sucedió, así fue. Hemos permitido que un poquito acá, un poquito allá, y llegó un momento en que no era posible hacer oposición en este país, porque la amenaza era la cárcel, la tortura o el exilio. Entonces, ¿a dónde estamos por llegar? Y eso es claro que es una cuestión que cada quien va a decidir si quiere o no hablar, pero aliento a que las personas que tienen responsabilidades públicas y quienes somos de la sociedad civil no nos dejemos vencer por un intento de prohibir un concepto que pretende
nominar una realidad sobre la que no se hablaba suficientemente ni en Paraguay ni en el mundo y de la que hoy estamos hablando con todas las letras, que es la discriminación basada en el género y la violencia específica que sufren algunos sectores de la sociedad a partir de esta discriminación. En específico, en este caso estamos hablando de la violencia dirigida hacia las mujeres. Yo creo que una ley como esta sería muy importante, que debería básicamente asegurar todas las responsabilidades ya previstas en la Ley Integral contra la Violencia y hacer como un listado de todas estas instituciones y tratar de que todas tengan el suficiente recurso como para cumplir esas responsabilidades que ya les da la ley. Lo segundo que creo que me imagino que ya habrán discutido, pero creo que es necesario que la ley tenga cuestiones taxativas para asegurar la llegada a los departamentos. Porque el problema que siempre estamos repitiendo es, sí, existe una ley, pero en realidad existen 4 centros de referencia en todo el país para personas. ¿Y acaso la persona va a venir allá en Ñembucú o de Alto Paraguay a hacerse atender en Guairá o en Central? No, no va a suceder eso. Entonces tenemos que tratar de que esta propuesta tenga un aseguramiento de la llegada departamental. Eso me parece fundamental. 2, que tenga también un aseguramiento de la llegada de estos recursos a poblaciones en alto estado de vulnerabilidad. Y acá hago un llamamiento específico a la situación de las mujeres indígenas, que no veo que esté nadie de la organización de referencia que siempre están colocando, pero es muy importante. Hay comunidades enteras que están sujetas a gravísimas situaciones de violencia, mujeres que son llevadas a los campamentos narcos, ¿verdad?, para servir de esclavas sexuales. Eso está pasando hoy en Paraguay y no podemos permitir que eso suceda. Entonces creo que una cuestión específica tiene que ser la lucha contra la violencia de género que sufren las mujeres indígenas. La otra cuestión que me parece importante es lo siguiente, es que en realidad todo lo que en este país se avanzó en derechos de las mujeres y en derechos de los sectores sociales tiene detrás a una lucha de la propia sociedad civil. O sea, con escasísimas excepciones a lo mejor podemos ver que las autoridades tuvieron la iniciativa y aunque la sociedad civil no se interesó, igual ganamos derechos. No es cierto eso. O sea, siempre tuvimos que luchar por nuestros derechos y cuando logramos algo es porque luchamos mucho. Entonces, creo yo que es necesario que la ley asegure la participación y el control de instancias de la sociedad civil para que las cosas funcionen. Porque esto que, por ejemplo, Marcelo decía, sí, a veces se les da dinero, pero ¿cómo controlamos que después ese dinero se use para lo que dice la ley y nos sirva para más matufias y corrupciones varias? Entonces, creo que una posibilidad que es necesaria es garantizar sistemas de participación, de consulta, de monitoreo y de rendición de cuentas ante instancias de la sociedad civil, que sabemos que diga la ley tampoco soluciona, porque a veces te ponen a cualquier persona diciendo acá está la sociedad civil y sabemos que no es genuino, ¿no? Pero tenemos que avanzar hacia eso y creo que esos sistemas de control pueden beneficiar mucho la validez de la propuesta. Entonces, y aliento a que no se le dé el gusto a los antiderechos con nuestro silencio y con la eliminación de la palabra género. Que peleen ellos para que nos saquen. ¿Por qué les tenemos que servir en bandeja? Que luchen contra nosotros. Gracias. ¿Ahí? ¿Quién más? Buenos días. Nada más también para enfatizar en lo que decía la compañera sobre el hecho de cierta forma, limitar los perpetradores o la causa de la violencia en cuanto a alcoholismo, etcétera, porque eso también limita de cierta forma el gran espectro de tipos de violencia que sufren las mujeres. Y una de ellas es, bueno, la violencia digital, ¿verdad? Porque de repente eso es algo que muchos de los abusadores utilizan los medios telemáticos para infringir miedo, manipulación, entre otras cuestiones, a las víctimas y que eso evidentemente luego se puede
evidenciar, digamos, en una cuestión física, agresión física o no, pero de repente limitar a, digamos, vincular demasiado las causas de la violencia a esos dos factores, tanto el alcoholismo como el tabaquismo, entre otras, entre el consumo de otros alicientes, digamos, de cierta forma también limita el tipo de violencia que se pueda llegar a evidenciar y que pueda la mujer eventualmente denunciar, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos que ser muy cuidadosos en que sí, en el ánimo de querer encontrar una solución, digamos, práctica y, digamos, que sea temprana, tendamos a que a la larga dejemos de lado muchas otras problemáticas que necesitan ser también incluidas dentro de lo que implica la violencia de género. Y al igual que como dice Clide, sí necesitamos ser muy enfáticos en lo que nosotros queremos lograr, porque no es lo mismo hablar de violencia en términos genéricos a violencia de género o violencia contra las mujeres, sobre todo en lo que se quiere lograr ahora, ¿verdad? De lograr implementar políticas públicas que sean efectivas a la hora de prevenir este tipo de cosas o de, digamos, no sé si, bueno, lo ideal sería la prevención, pero justamente ocuparse cuando ya existe la problemática, el hecho de utilizar un lenguaje tan genérico o de repente hacer que nuestro cuerpo normativo sea demasiado genérico, justamente va a lograr el efecto contrario, porque va a dificultar mucho más el poder, digamos, justamente implementar estas prácticas directas, si es que nosotros hablamos en términos genéricos. Y hablo eso desde la perspectiva también, como muchos acá serán abogados, a la hora de interpretar las leyes, mientras más genéricos sean los términos, obviamente eso se dificulta mucho más y también se presta como que a mayor debate y también a de repente encontrarle un poco más la vuelta a la hora de justificar, no implementamos porque acá hablaba de esto y no se entendía bien, entonces creíamos que violencia era cualquier otra cosa porque no estaba bien delimitado los parámetros de la ley. Y eso justamente va a hacer que los recursos tampoco sean implementados de la forma en la que se pretende si es que nosotros no sentamos reglas y posiciones claras. Nada más eso. Me preocupa un poco el tema, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que manifestó Clide, pero tratando de ser pragmática, voy un poco a lo que manifestó Marcelo. La arremetida fundamentalista que existe hoy en este recinto en el cual estamos sentados es brutal. O sea, no existe posibilidad alguna, al menos en lo que yo pude ver y leer hasta ahora, me van a decir ustedes que están acá, de tener mayoría para que se apruebe una ley en los términos que todos nosotras y nosotros queremos hoy, ¿verdad? Y en ese sentido me preocupa un poco qué puede salir o qué podemos hacer para que salga algo mejor. Y yo creo que hay una cuestión que es súper importante, que es incidir, ¿verdad? Tenemos que desde la sociedad civil ver cómo articulamos y cómo nos organizamos para enfrentar a esta oleada fundamentalista que está acá adentro. Porque con los votos que existen hoy no va a salir la ley que nosotros queremos, ¿verdad? O sea, nos pasó ya otras veces, yo he trabajado en otros procesos de incidencia, como la ley de financiamiento, no queríamos que sea mixto el sistema, queríamos que sea solo dinero estatal, no lo logramos, pero finalmente salió la ley, bueno, es lo que hay. Y lo mismo nos pasó con la ley de acceso a la información, no hay órgano garante, pero salió la ley, ¿verdad? Entonces a veces tendríamos que sentarnos desde la sociedad civil, yo creo, y articular distintos tipos de acciones para poder enfrentar a estos grupos y que de alguna manera u otra entiendan que hay cuestiones que no se pueden sacar de la ley, ¿verdad? Entonces es eso, o sea, ver cómo nos organizamos, porque tenemos que reinventarnos también desde la sociedad civil, no solo desde la clase política, porque en este momento estos grupos antiderechos tienen muchísima fuerza, están en los medios de comunicación, están en las redes, bueno, ustedes que trabajan en ese tema lo saben muy bien, la violencia digital es brutal y es absolutamente misógina, entonces yo creo que si no logramos mecanismos de incidencia y de movilización y de articularnos, no vamos a conseguir una ley en la medida en que nosotros queremos que salga.
y puede salir cualquier cosa. Eso es lo más grave, ¿verdad? Entonces a veces preferible lo más que no salga por ahora y ir buscando el momento oportuno. Como yo siempre digo, la incidencia se hace cuando se puede, no cuando se quiere. Ir construyendo lo que necesitamos para que esto de alguna manera, en algún momento, pueda salir. Pero así como estamos hoy, yo por lo menos soy bastante pragmática, veo que no están dadas las condiciones, ¿verdad? Con relación a un dato, ya que la compañía TEDIC había manifestado, nosotros en este momento estamos terminando la encuesta nacional de victimización 2023 en comparación con el 2017. Y de nuevo, la violencia, extorsión, chantaje, violencia digital aparece como el delito más sufrido por paraguayas y paraguayas. Está por encima de hurto, está por encima de robo con violencia, está por encima de robo sin violencia, está por encima de robo en hogares. O sea, la incidencia esta que planteabas de la violencia digital, y esto se asocia con el mayor uso de redes sociales. Disminuyó uso de televisión, disminuyó uso de radio, disminuyó uso de TV, radio diario, y subió exponencialmente más el 200% uso de redes sociales. A ver, bueno, yo quería, siguiendo un poco lo que decía la compañera Clide, nosotras desde nuestra organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, habíamos tenido un espacio de debate donde pensamos y dijimos, y de todas maneras queríamos analizar la posibilidad de implementar una campaña que se llame Violencia es censurar la palabra género. En este momento, si nos censuran la palabra género, todas estamos siendo violentadas. Todas las mujeres feministas que trabajamos en organizaciones sociales donde pedimos justicia por nuestras compañeras, por las mujeres que están siendo violentadas, si no podemos hablar de género, tenemos un montón de dificultades. Hasta el momento tenemos análisis de coyuntura, nos reunimos, analizamos qué vamos a hacer, tenemos miedo a la persecución y a un montón de cosas que nos pueden pasar, porque también existe la problemática de que denominarnos feministas sea un problema. Cuando decimos, nos cuestionamos, vamos a decir que somos feministas, venimos trabajando eso hace tantos años, el feminismo ha hecho tanto por tantas mujeres en este país y tenemos que escondernos ahora, o tenemos que callarnos, o tenemos que tener miedo. Entonces ese tipo de censuras pertenecen a un tipo de persecución que no queremos vivir, ¿verdad? Porque necesitamos seguir, como decía la compañera, articulándonos, porque nosotras desde nuestros espacios somos las que trabajamos y acompañamos a un montón de mujeres que están viviendo unas terribles situaciones de violencia. Mencionaba Clide, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas y las mujeres de los bañados. En los bañados tenemos incontables casos que no llegan a ningún lugar. Nosotras tenemos que ver cómo acompañar esos casos, cómo solucionarlos. Y bueno, tener que implementar políticas públicas es demasiado necesario, pero también necesitamos articularnos nosotras, seguir reuniéndonos y bueno, tratar de perder el miedo, porque tenemos un avance fundamentalista sobre todo. Y nosotras tenemos que seguir ideando cómo vamos a seguir trabajando y perder un poco el miedo y tratar de luchar de que no se pierda nuestra poder seguir hablando de género en las escuelas, en las universidades y en todos los espacios. Sobre el punto que dijo la compañera sobre la exposición, bueno, yo creo que coincido también con el pragmatismo y con el estudio de la coyuntura política, ¿verdad? Y con que hoy no tenemos capaz los números, pero también a qué costo la exposición. A nosotras nos pasa que justamente somos de la plataforma feminista liberal. Llamarnos feministas en un partido tradicional tiene un alto costo político. Y encima somos también víctimas de persecución constantemente, incluso hostigamiento, y también somos amenazadas
posibles querellas por parte de personas que violentan a otras compañeras y nosotras por solidaridad tenemos esas problemáticas, ¿verdad? Incluso algunas compañeras deciden no tomar partido porque existen esos problemas, ¿verdad? Y la gente tiene miedo. Y realmente necesitamos ese apoyo político más allá del costo que eso implica, ¿verdad? Entonces, creo que es importante seguir instalando el debate y es importante también descentralizar el debate más allá de seguir reuniéndonos en estos espacios. Yo creo que hay que llegar a otros espacios, hay que salir de Asunción. Creo que las audiencias públicas se pueden llevar a otros lugares. A mí me tocó, por ejemplo, con el CDE, no sé, llegar a Caguazú, a Paraguarí, a otros lugares donde las mujeres tienen otras realidades. Es una cuestión así de transversalidad, donde escuchás otro tipo de problemáticas y donde te cuentan también las mujeres sobre qué tipo de necesidades tienen. Y ahí como que caes más y te das cuenta realmente de que este tema de los centros de acogida tiene realmente sus limitaciones y que necesitamos abordar de una manera diferente también. Y un trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Mujer es súper importante para saber qué hay detrás y de qué forma se puede trabajar y se pueden abordar estos temas. Yo creo que una de las tareas así un poco conclusivas que puede dejar esta mesa es que nosotras, cada una como organización, pueda acercar sus propuestas de mecanismos para financiar, así como mencionó Marcelo al principio, y también sus iniciativas, que recabemos esos datos, no sé si vemos desde otras iniciativas de otros países, entonces que nosotras cada una podamos enviarte por correo o algo, entonces para que ustedes puedan tener en cuenta y eso se pueda hacer un seguimiento. Como dice Clien, yo creo que no hay que retroceder porque si bien teníamos ayer la propuesta de una senadora con relación a, ¿cómo es el término? De condenar la palabra, criminalizar la perspectiva de género, hoy tenemos enfrente otra propuesta que habla de una emergencia social y que se puso por delante de esa propuesta. Entonces yo creo que eso hace que nosotras estemos un paso adelante y que eso se quede un poco hacia atrás. Y no tenemos que retroceder. Creo que de eso se trata, un tira y afloje constante y de que la gente se dé cuenta, porque a la gente realmente le tocó el tema de Katia, le tocó el tema de las otras mujeres que fueron violentadas, porque todas pasamos de alguna manera por violencias y por violencias por razones de género, por violencias por ser mujeres. Entonces es importante que avancemos en esas problemáticas y que veamos y nos sintamos identificadas con eso. Entonces, de esa forma se puede trabajar y realmente llegar a más personas y, como les digo, descentralizar un poco el debate, porque siempre trabajamos como que en Asunción, como que en lugares donde sí, de alguna forma, tenemos más acceso a la justicia, pero en otros lugares las realidades son completamente diferentes. Hablar del ciclo de violencia es también hablar de la dependencia económica que existe dentro de los grupos, en las familias, por ejemplo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una de las fundadoras de Casa Mujer, trabajan en el Bañado Tacumbú, donde ella nos cuenta un caso muy específico que viene la persona que perpetró la violencia contra su expareja viene y le clava un puñal, ella sentada enfrente de su casa. Se la acuden, no viene la policía, no vienen ni siquiera los bomberos, no viene ninguna. Ellos tuvieron que llevarle en un motocarro. Creo que salió incluso en las noticias. Eso pasó creo que un jueves, viernes, sábado, martes recién le consiguieron un albergue para que ella pueda separarse de ese hogar. Y yo creo que es necesario poder recordarse justamente del tema, que las mujeres seguimos dependiendo económicamente, lastimosamente, por el tema familiar, por los hijos, poder crear políticas públicas con respecto a eso. Y también es ampliar la perspectiva, porque es tan triste que se den, digamos que discusiones sumamente superficiales al hablar. Y vamos a votar con género o sin género, siendo que hay mujeres que siguen siendo violentadas todos los días.
todos los días de diferentes maneras. Y cierto, no tenemos que dar un paso atrás, pero también necesitamos seguir visibilizando mucho más, que no solamente Katia, que no solamente en el caso de 2 mujeres, que fue la mamá y fue la hija, que pasó hace poquísimo tiempo. Es al final que esas discusiones que ocurren dentro de la Cámara, dentro del Poder Legislativo, de hablar sin género o con género, desensibiliza totalmente. No hablan de una cuestión real, ¿verdad? Y obviamente el cuerpo, que somos las organizaciones sociales o la sociedad en sí, seguimos resistiendo. Y vamos a tener que seguir haciéndolo, la verdad, pero sé que podemos lograr algo al menos. Y solamente eso. No. Yo quería mencionar, ¿se me escucha? Ok. Más que nada la violencia también que está muy invisibilizada dentro de lo que es los ambientes universitarios dentro de nuestro país. Que últimamente salieron justamente casos de acoso sexual que sufría una alumna de parte de un profesor suyo, en el que es súper difícil que una alumna pueda denunciarle a su profesor primero por la posición de poder en la que este profesor o este docente se encuentra, así también algún administrativo o la persona que ejerce violencia, y además la hermeticidad con la que se trata dentro de las universidades, que ni siquiera tienen una red de apoyo, una protección a este tipo de casos, ya que creo que una facultad cuenta con un protocolo de acoso sexual. O sea, no hay protocolos, no hay una forma de actuar ante casos de violencia de género en las universidades para las mujeres universitarias que tienen que estar sufriendo constantemente, además de comentarios despectivos de parte de los docentes. También tienen que estar sujetas a una sumisión en el sistema universitario, ya que el estudiantado tiene muy poca voz en las decisiones y en las políticas que se tomen dentro de estas universidades. Yo hablo más desde mi posición dentro de la Universidad Nacional, sé que también pasa en universidades privadas, y especialmente que sea de la Universidad Nacional, tan poca protección que se le dé a víctimas de acoso, que tan poca perspectiva de género se toque para este tipo de violencia, es realmente muy preocupante. Y me gustaría también que en esta ley se pueda hacer un poco de énfasis en los diferentes ámbitos en los que una mujer sufre violencia de género, porque todos estos tipos de violencia son muy diferentes y se dan en distintos ámbitos y todas necesitan un abordaje específico para estas cosas. Nada más. Gracias. Hola. No, nada más acotar el tema de la descentralización, ¿verdad? Y enfocar de repente esta mesa de trabajo dentro de los municipios y con recursos inclusive de los municipios, ¿verdad? En Asunción tenemos el ejemplo de que se rehabilitó un albergue para mujeres y así ir potenciando y descentralizando eso y buscando recursos municipales. Coincido con la mayoría de las compañeras en sus intervenciones, por sobre todo con la idea de avanzar y no retroceder en lo que ya hemos conquistado. Por otro lado, quería mencionar que en el mes de marzo aquí en el Parlamento se realizó una audiencia pública sobre feminicidios y otras violencias hacia las mujeres, en la que las autoridades presentes, en su mayoría, bueno, todas las instituciones públicas manifestaron que necesitan de recursos para actuar ante las situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, me parece que en ese sentido, esta propuesta legislativa es interesante en la idea de buscar generar recursos para la atención y la prevención, por sobre todo, de la violencia de género que sufrimos en el país. Y en ese sentido, me parece que hay dos cuestiones que tendríamos que esclarecer, digamos, en este proyecto, que los recursos que se puedan obtener mediante la tributación al consumo de estas sustancias puedan ser destinadas por sobre todo a la prevención de la violencia. Yo creo que nosotros necesitamos avanzar en la prevención
y la atención inmediata, principalmente cuando hay denuncias. Creo que las denuncias es el resultado de las campañas comunicacionales que hemos realizado todas las organizaciones y también, digamos, del Ministerio de la Mujer, desde la Secretaría de la Mujer, y de todos los esfuerzos colectivos que hay por prevenir violencia. La comunicación es efectiva, por lo tanto hay que invertir en la comunicación. Y las redes sociales, estamos diciendo que han aumentado el 200% en su utilización ante los otros medios de comunicación, por lo tanto hay que considerar eso. Y la educación desde la primera infancia, y los medios de comunicación también deben ser cuidados desde el Estado en ese sentido. Entonces, que estos fondos sean una parte allí. Por otro lado, la actuación inmediata cuando hay denuncias, prácticamente todos los casos de feminicidio han sido denunciados y no han tenido respuesta inmediata. Entonces, la respuesta tiene que ser inmediata y contundente, no puede tardar la respuesta. Y no puede decir, bueno, le vamos a dar un tiempito y después vamos a ver qué pasa. Ese tipo de actuación de parte de las instituciones responsables no pueden seguir de esa manera. Pero también la atención a las consecuencias posteriores, que tiene que ver por sobre todo en casi todos los casos también de feminicidio que estamos teniendo. Estamos focalizándonos en el tema de feminicidio, pero también en otras violencias. Niños, niñas, adolescentes que quedan como víctimas posterior, digamos, a las situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, son como esos ámbitos que debe preverse, digamos, taxativamente en una ley, decir, tiene que servir para esto, y después los mecanismos de control con participación ciudadana. Por otro lado, también insisto en el tema de la descentralización, que los recursos puedan llegar a todo el país y por sobre todo, principalmente en donde más hace falta. Coincido con el tema de las comunidades campesinas e indígenas, en donde ni siquiera muchas veces se puede llegar a las denuncias, o las denuncias son muy desestimadas, no son tomadas en serio. Y quiero hacer entrega de una pequeña sistematización de la audiencia pública donde está recogida, digamos, por parte de compañeras de organizaciones de la CODUPI, del CDE principalmente, donde se hace una compilación de los requerimientos de las instituciones, y nosotros estamos queriendo generar recursos. Y finalmente decir que no quede el vínculo entre que el alcohol es la que causante de la violencia contra las mujeres, porque esa es una excusa que frecuentemente en las comunidades llega, y sabemos que en realidad el medio para violentar muchas veces no es la causa, es el medio muchas veces para llegar a situaciones de violencia. Se emborracha para ir a violentar, o sea, lo hace conscientemente para actuar. Esto para no hacer esa relación, que la ley no termina haciendo ese vínculo. Muy buenos días, senador, y a todos los presentes también, compañeras. Bueno, hola. Sí, bueno, en relación a lo que se está hablando, el tema del financiamiento concretamente, es muy interesante este punto. También yo coincido con todas en relación a que no es evidentemente la única causal el consumo del alcohol. Sí, es cierto, incide como un factor desinhibidor de la conducta, pero también, como apuntó la compañera, podríamos realizar de repente, ver la posibilidad de introducir mensajes y campañas publicitarias a través de esas empresas que son que producen y comercializan las bebidas alcohólicas. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay esa obligatoriedad de colocar la etiqueta, el warning en las bebidas, donde se menciona justamente la prevención que hay que tener respecto a ciertas cuestiones, tanto lo que se usa también en el consumo de tabaco, ¿verdad? Entonces, ver la posibilidad de introducir una obligación
a estas empresas a introducir algún tipo de mensaje y campañas de concientización. Porque hay que tener en cuenta que ellos gastan muchísimo dinero e invierten en publicidad. Entonces, a través de la determinación de una obligación de introducir también la posibilidad de la advertencia en relación a estas situaciones, como para crear conciencia por un lado. Por otro lado, en relación a otras fuentes de financiamiento que pueden haber, es importante, yo creo que primero hacer un relevamiento de datos, porque esta es una cuestión, me parece, multidisciplinaria. O sea, no solamente afecta al ámbito de la justicia, sino afecta a la salud pública. Entonces es una cuestión, y la educación, ni qué decir, ¿verdad? Porque es donde se tiene que sembrar justamente en el pensamiento del respeto a la otra persona, y no solamente a la mujer, por ser mujer, desde que son pequeños. Se avanzó en la educación, estableciendo instituciones públicas de carácter mixto, donde varones y mujeres conviven desde pequeñitos, desde niños, como para que se produzca esa situación de respeto entre ambos, ¿verdad? Entonces, o sea que la campaña realmente tiene que ser multidisciplinaria y tiene que incluir a un montón de instituciones, no solamente a partir de una ley, sino la operativización de la ley, porque de hecho la ley ya la tenemos. Puede seguramente estar incompleta en algunas cuestiones, pero la ley ya está, ¿verdad? Entonces, y esa ley ya se promulgó en el 2016, entonces todavía no estamos en 7 años pudiendo operativizar esa ley en la forma en que está construida. Y en esa mesa yo creo que tienen que las instituciones, o sea, determinarse a través del Ejecutivo, que finalmente el Ejecutivo y las municipalidades son los que van a llegar a ejecutar esas políticas públicas, y van a tener las instituciones que están a su cargo. Y ellos son los que tienen que pasar la cantidad de necesidades que tienen, o lo que ellos quieren también, o las ampliaciones que ellos requieran. Y en relación al punto que también se dijo, ¿verdad?, respecto a la cuestión de la palabra género y las implicancias que tiene para nosotras las mujeres que se elimine esa palabra o se trate de suprimir, el argumento más fuerte yo creo que es su presencia dentro de la propia Constitución Nacional. Y es ahí donde nosotros no podemos entrar en un juego perverso, donde evidentemente la desinformación es la que está incidiendo y no el conocimiento. O sea, en el aspecto técnico, jurídico, las cuestiones dentro de nuestro ordenamiento legal están muy claras, y ellos vienen a querer decir que hay una agenda, que se quiere incidir. No se puede interponer o anteponer una agenda a lo que establece la propia Constitución Nacional. Entonces, cerrarle las puertas a ellos en relación a introducir esa clase de discusiones sobre cuestiones falsas o sobre cuestiones desinformantes. Es decir, ellos plantean la famosa ideología de género, la cual no existe, y todos aquellos que somos técnicos en derecho lo sabemos muy bien. Esa ideología de género como tal no existe. Eso es un invento que se hace dentro de las campañas de fake news y de desinformación masiva que utilizan los antiderechos. Entonces nosotros cerrarle las puertas en el sentido de decir simplemente una explicación muy sencilla. Lo que está en la Constitución Nacional, artículo 47, 46, 47, 48, y habla de la igualdad y se habla del género hombre y mujer, punto. Y no desviar la cuestión a la desinformación y a la campaña sucia que se hace, donde se instalan los temores de la ciudadanía, que por supuesto tampoco no maneja esos términos, para desinformar y perjudicarnos como colectivo a las mujeres en general, que es el problema mayoritario que tenemos en este momento. Entonces creo que en relación al, primero que nada, unificar un discurso que pueda desarticular eso, porque a pesar de que, como bien acá lo apuntó también la colega,
estamos ciertamente en una desventaja acá en el Parlamento Nacional en este periodo en relación al pensamiento. Sin embargo, yo creo que estas mismas personas que de repente repiten esos discursos, lo hacen simplemente por desconocimiento. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser muy claros en establecer eso, que no se puede eliminar la palabra género ni en la lucha de la mujer, porque eso también tiene su propio arraigo dentro de los tratados internacionales que el Paraguay ha suscrito. Y en eso se circunscribe y todo el contexto de derechos humanos. Entonces, creo que hay que por ahí, hay que trabajar y trabajar en la concienciación más que nada, ¿verdad? Por ahí yo creo que también implementar y buscar esos mecanismos de financiamiento a través de de las instituciones que de repente, o sea, que dentro de su propio presupuesto de repente puedan hacer o ver realmente cuáles son las necesidades, porque evidentemente en muchos casos voluntad política es lo que está faltando más que dinero. Gracias. Sí, voy a agregar algo. Uno, bueno, para empezar, que me adhiero a la mayoría también de los comentarios y de los aportes ya de las compañeras. Y quisiera sumar un poco con relación a cómo esta problemática o esta realidad también afecta de manera directa a las niñas y adolescentes, especialmente mujeres y también a niños. Con relación a todos los casos que ya se dio este año de feminicidio, 3 afectan una niña de 12 años y 2 adolescentes de 17 y 16 años. Entonces, además de todos los casos de abusos sexuales, que el año pasado hubo más de 4.000 casos, más de 390 casos de niñas que dieron a luz entre los 10 a 14 años, que todo esto incide por esta realidad que afecta. Y claro, el feminicidio es como lo que últimamente por ahí generó como mucha, no sé si llamarlo mucha conciencia, pero a raíz de lo que pasó con Katia, que realmente fue muy fuerte, y también lo que pasó con Ramona, que realmente fueron hechos así muy violentos. Todos son violentos, pero estos realmente como que fueron muy, muy agresivos. Sin embargo, estos casos de abuso y muchos que, cuando hablamos también el subregistro que existe de los casos de abuso, de los casos de embarazo, de los casos de niñas que dan a luz, ni siquiera logramos dimensionar, ¿verdad? Porque muchos no llegan a ingresar al sistema. Entonces eso realmente es importante también que podamos tenerlo muy presente, además de lo que yo mencionaba, Perla, de qué pasa con estas niñas, niños adolescentes que quedan porque sus madres perdieron la vida a raíz del feminicidio, ¿verdad? Y un tema que me parece fundamental con la ley, que se habla del trabajo con el sistema educativo. El sistema educativo, la palabra género en este momento dentro del sistema educativo es el cuculele. Y es súper complejo y es sumamente importante que realmente se pueda abordar de una manera pertinente, que se pueda trabajar el enfoque de derecho, se pueda trabajar el enfoque de género con las y los docentes, que realmente la capacitación o el abordaje pueda ser muy bien pensado, muy bien planificado y muy bien realizado, llevado a la práctica, como quiénes van a implementar esto, quiénes van a hacer, cómo realmente se van a formar a las y los docentes para que puedan abordar de una manera pertinente. El sistema educativo definitivamente es clave porque la mayoría de las niñas, niños, adolescentes están incluidos dentro del sistema educativo. Lastimosamente, igual más de 460.000 están fuera del sistema, pero hay un gran número que sí está dentro del sistema y el abordaje debería ser con una respuesta real a las distintas situaciones que se van identificando. Actualmente muchos de los hechos de vulneración de derechos se identifican dentro del sistema educativo, pero muchas veces no encuentran la respuesta al acudir, que ya mencionaban hace rato, acuden ya sea a la Fiscalía, Defensoría, a la CODENI. La CODENI, que debería tener un rol fundamental en todo lo que es la prevención para evitar que estos hechos ocurran. Lastimosamente, su funcionalidad actual es muy baja y sin cumplir ese rol de prevención, sino que hay ciertos abordajes que realizan, pero también muy limitados, porque en la mayoría
cuentan con una sola persona en vez de contar con un equipo interdisciplinario, además de la formación que se requiere para estar en esos lugares y poder realizar un abordaje pertinente, que depende mucho también de los cambios políticos, porque son terminan siendo como cargos de confianza, y además de ser como cargos de confianza, terminan siendo el lugar donde se le ubica a las personas que ya no saben dónde ponerle, no porque realmente haya un compromiso con la niñez, ¿verdad? Entonces, y que la CODENI podría tener un rol fundamental también para trabajar con las escuelas y los colegios, ¿verdad? Entonces me parecía importante traer este tema y definitivamente buscar la manera de, además de tener los recursos para generar la inversión necesaria para que esto se pueda dar, también poder blindar estos recursos, ¿verdad? Entonces creo que me quedo por aquí. Una consulta, compañera, ese día. ¿Conoces alguna CODENI que funcione bien? Así, que sea el ejemplo, que tenga un equipo multidisciplinario, que tenga los psicólogos, o sea, que podría usarse como para decir, este es un modelo que tal vez habría que apuntalar y también, como la compañera decía, también en recursos municipales, en ese sentido también, o sea, es el cumplimiento normativo finalmente lo que se pediría que si la CODENI funcione, ¿no? Claro. Yo creo que podríamos indagar mejor. Sé que la Municipalidad de Asunción tiene equipo interdisciplinario, de ahí a cómo funciona, desconozco, y sé que también la Municipalidad de Encarnación, anteriormente, en estos momentos desconozco cómo funciona exactamente, pero anteriormente sí contaba con equipo interdisciplinario y trabajaba en temas de prevención y se complementaba con otros programas que también tenían, ¿verdad? Sin embargo, sí podríamos ver, me puedo comprometer también a tratar de indagar y entender un poco más si hay alguna CODENI, cómo lo están abordando, si tienen algún programa específico para abordar o no estos temas, porque en este momento la verdad que no tengo la información, pero sí sería fundamental también trabajar esto de la responsabilidad que tienen los gobiernos locales y los gobiernos departamentales, ¿verdad? Allí también están los consejos locales y se supone que deberían tener también un plan local de niñez y adolescencia. Entonces, ¿cómo realmente se trabaja y se apuntala a todo eso para que desde lo local, desde cada comunidad se puedan realizar estos procesos de prevención y trabajando de manera directa también con el sector educativo? ¿Las municipalidades siguen teniendo su Secretaría de Género? ¿Alguien conoce? ¿O mujeres? Y esa también es otra cuestión. Pido la palabra para responder. No necesariamente las direcciones de la mujer o las direcciones de género de las municipalidades implementan, sin desmerecer el trabajo y el esfuerzo que hacen, pero al no tener incorporada la perspectiva de género como política dentro de la municipalidad, al final implementan programas que de alguna manera podemos decir que refuerzan o sea, perpetúan, como se dice, las violencias, no sé si la violencia, pero por lo menos, sí la violencia también, los estereotipos de género. Por ejemplo, me tocó ver así, que con mucho orgullo en ciertas ministras, directoras de la mujer de municipios, de ciertos municipios, cuentan, sí, tenemos un programa de capacitación para tales oficios, ¿verdad? Que está buenísimo porque es importante darle oportunidades a las mujeres de capacitarse para que se puedan independizar. No sé quién estaba hablando de justamente ese tema que dependemos, o que las mujeres en general dependen económicamente de los hombres, y eso es un problema. Pero por ahí, pues, si tendría perspectiva de género, podrían hacer esos proyectos, no sé, para capacitarle para otros tipos de oficios, ¿verdad? Se me ocurre, ¿verdad? Y otra cosa que quería también proponer, pero así una idea, ya lo propositivo, ¿verdad? Una idea sin desarrollar ni mucho menos,
En el marco del reordenamiento administrativo que muchas personas proponen, que no es esa ley que presentó el proyecto, ese proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, se podría también ver la redistribución de recursos y sobre todo recursos humanos, ¿verdad? Que por supuesto, previa concienciación, previa capacitación sobre perspectiva de género, etcétera, que se asignen a esas unidades o a esos ministerios. No sé, por ejemplo, hoy veo que mucha gente cuestiona, y no estoy diciendo que está a favor de quienes cuestionan la existencia de, ¿cómo se llama esta empresa de caña? Caña de... Capasa, FEPASA, incluso algunos cuestionan la existencia de, ¿cómo se llama esta? Telefonía celular. Sí, pero tiene su telefonía. Vox, que tiene un montón de recursos humanos, ¿verdad? Que por ahí es una idea nada más que por ahí amerita analizar, que a los que no se le puede echar, ¿verdad? Eliminar, ¿verdad? Pero sí se podría destinar, no necesariamente como trabajadores sociales, pero sí como administrativos de ciertos ministerios, y etcétera, de apoyo, ¿verdad? Pues ya, para fortalecer, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer y otras instituciones. Solo como idea general. La mayoría de los municipios, por lo que me estoy fijando, al menos el mío, la mayoría tiene asesoramiento legal, por ejemplo. Y tiene orientación y contención psicológica, pero de 8 a 12. Así que algo es algo, pero se podría hacer más, supongo. En mi municipio, por ejemplo, tienen una Secretaría de la Mujer y el año pasado convocaron a la Marcha por la Vida. Y eso. Yo creo, por ejemplo, que hay que trabajar también desde el aspecto político con los diputados, ahora que tiene media sanción el proyecto, y que hay que enfocar el discurso desde un aspecto transversal, porque la violencia por razones de género es un problema que tiene un eje transversal, ¿verdad? Que por sí obviamente tenemos el problema del desmembramiento de las familias, con la orfandad. También tenemos el tema del abuso, las niñas madres, que en Paraguay tenés que parir sí o sí, vos sos una máquina de reproducir, si sos mujer. También tenemos el deterioro de la salud mental y que eso conlleva a un problema de salud pública, y además del deterioro de la salud mental está comprobado también que con el tiempo eso desemboca en problemas de salud física. Ya saben todas las consecuencias. Y también que si las mujeres salimos de ciclos de violencia y empezamos a educarnos y empezamos a estudiar, tenemos un buen desempeño profesional, y eso impacta también en la economía si tenemos acceso a trabajo. Y yo creo que otro punto importante es que no nos dejemos vencer. Vuelvo a repetir esto con el tema de que, como dijo hace rato Clide, si nos censuran el tema de género y bueno, y si nos censuran este proyecto y bueno, y volvamos con otro proyecto. Por ejemplo, algo que acá en Paraguay no está contemplado es el tema de la violencia vicaria, que sí está contemplado en España, por ejemplo, que es cuando le utilizan al niño o la niña como rehén para violentar a la madre. Cuando el padre, por ejemplo, acá en Paraguay, si a vos te violenta el padre de tu hijo, igual el código le habilita a él a que él es el padre y él le puede sí o sí ver igual a la criatura. Él sí o sí puede tener contacto con el niño. Sin embargo, en España eso está totalmente prohibido. Una vez que se demuestra que existe violencia, pierde el contacto con el padre, el niño. Y yo creo que esas son cuestiones que hay que analizar, que hay que abordar, porque imagínense, ya te está violentando a vos, que sos la mamá, y después vos tenés que exponerlo otra vez a tu hijo, a que esté en contacto con un violento, con una persona que quién sabe qué te pudo llegar a hacer, desde violencia psicológica hasta violencia física. Son cuestiones que en serio hay que tener en cuenta. Entonces, hay demasiados derechos todavía por conquistar. Y hay demasiadas cuestiones por abordar en cuanto a las violencias que sufrimos las mujeres. Entonces, está también la ley Olimpia. Hay
muchos proyectos de ley que se pueden seguir presentando y si tenemos, si retrocedemos en uno, bueno, y avancemos en otro y no dejemos que estos espacios se pierdan, porque eso justamente es lo que van a buscar los antiderechos siempre, que bajemos los brazos ante la primera derrota y nada, y a seguir metiéndole con todo. Nosotras desde la sociedad civil estamos luego acostumbradas a que nos den achaques todo el tiempo, ¿verdad? Y siempre estamos más fuertes y siempre le damos pelea. Entonces, siempre yo creo que si es que existen propuestas de derecho, vamos a estar apoyando. Clide. Una última cosa que quiero decir es que los sectores antiderechos también niegan que exista una violencia específica contra las mujeres, ¿no? O sea, hay campañas que ellos implementan que es, por ejemplo, ni uno menos o nadie menos quieren que se diga. ¿Para qué? Para contestar el lema de ni una menos, que fue un lema surgido en Argentina ante casos muy graves de violencia en contra de las mujeres, que es la misma situación en el mundo. Pero tenemos, o sea, si les damos ese espacio, van a prohibirnos que citemos la violencia específica en contra de las mujeres. Yo creo que un proyecto como este pueda pegarse a la ley integral contra la violencia, de donde ya sacaron la palabra género, por cierto, y también la referencia a las mujeres trans. Las mujeres trans existen, no van a negar su existencia por prohibir una palabra, siempre han existido y van a seguir existiendo. Y también son víctimas de violencias muy específicas por razones de género, justamente porque su identidad de género no se adapta a lo que supuestamente dice su cuerpo. Supuestamente digo porque hay cuestiones biológicas muy profundas en la identidad de género. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado con la prohibición. Ahora, yo aliento y le felicito también al senador Eber Villalba por haber hecho ese proyecto de ley que nos salvó ante un debate que estaba centrado en la criminalización de la palabra género. Más allá de que ahora hayan sacado, ¿verdad? Yo aliento a que sigan presentando porque realmente eso nos permite avanzar en el debate social. Precisamos de gente que esté en los cargos públicos que muestre que existe una sociedad civil que está dispuesta a defender la palabra género, el concepto de género y la lucha en contra de la violencia de género. Entonces, ciertamente se vuelve más difícil, pero por otro lado, hoy en día yo veo que hay senadoras que están defendiendo de manera muy valiente también la existencia de violencia de género en todos los partidos, no solamente en algunos partidos o en los partidos de oposición, y creo que tenemos que alentar a que más gente se anime a hablar y a oponerse a esta suerte de criminalización de las palabras, de los conceptos, que lo que pretende es negar los derechos, porque nos van a llegar a prohibir también hablar de violencia de género y van a decir la violencia es lo mismo contra todo el mundo. O sea, existe violencia contra todo el mundo, pero la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres tiene características muy específicas que estamos intentando visibilizar para combatir adecuadamente. Entonces, realmente para quienes estamos en las organizaciones de la sociedad civil, la apertura de ese debate desde otra perspectiva. No, pero miren, incluso aunque nos aprueben los proyectos, el hecho de que tengamos en los anales de las instancias parlamentarias proyectos que fueron discutidos y que fueron buenos y que hubiésemos querido, nos da una visión de futuro. ¿Cómo queremos que sea el Paraguay? Aunque hoy no se acepten, mañana estas chicas van a estar a lo mejor en el Parlamento y van a aceptar esas leyes y van a proponer otras mejores incluso. Pero tenemos que sentar también como el precedente. No podemos callarnos ahora porque sobre nuestro silencio se va a construir más autoritarismo en el futuro. Nada más para agregar también, me gustaría decir que, como decía el gran Augusto Roabasto, ¿verdad? Paraguay es una isla rodeada de tierra y creo que en eso también se refleja mucho en las políticas de que siempre vivimos en una suerte de hermetismo, siempre fuimos los últimos en la región en muchos sentidos, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Fuimos el último
país de la región en permitirle a las mujeres votar. Eso tienen menos de 100 años, mucho menos la posibilidad de ser electas, de formar parte activa de las políticas públicas que se implementan, entre otras cuestiones. Y también creo que muchas veces este tipo de debates, justamente como decía la compañera, se llevan mucho al plano muy efímero y superficial, y es como que se dan por sentadas muchas cuestiones cuando tenemos el caso de que, aunque lejano, muy real, que es el caso de Irán, de las mujeres iraníes que hace más de un año que vienen protestando por sus derechos, que se les negó el derecho a la educación que tenían ellos garantizado en sus leyes. O sea, esto no podemos nosotros bajar los brazos, no podemos dar por sentado nada. Eso es algo que está pasando en el siglo XXI, y ante el silencio y, digamos, la omisión del resto del mundo. O sea, eso es algo que no estamos considerando, y lo mismo pasa acá en Paraguay. Muchas veces creemos que o sea, lleva menos de 35 años el hecho de la igualdad de género y que tengamos una constitución relativamente igualitaria o que tienda a garantizarnos ciertos derechos. Y justamente el hecho de que se dé espacio a estos grupos fundamentalistas es que ponen en riesgo esos derechos conquistados, que todavía ni siquiera están bien afianzados, que justamente se refleja en nuestra cultura, ¿verdad? Esos derechos que fueron conquistados no están bien afianzados, y está mal que demos por sentado, porque así como se dan en otras partes del mundo, acá también está en riesgo, y justamente tenemos que estar en constante vigilancia al respecto, ¿verdad? Nada más eso. Bueno, quiero darle una mala noticia. En este momento se está debatiendo la ex comisión de género del Senado, el cambio de nombre a Comisión de Equidad Hombre y Mujer. Se está debatiendo en este momento, no sé si ya se votó. Claro, después va a plenaria. Bueno, la misma comisión propone cambiar su nombre. Permiso. Senador. Bueno, aquí, Senador. Sí. Roque, y después. No, realmente muy interesante los aportes que hemos hecho, creo. Y destacar más que, como ya se dijo, como sociedad civil no podemos retroceder en una lucha que tanto nos costó, con el compromiso de autoridades o no, ¿verdad? Pero que se llevó adelante para reivindicar un escenario en donde la igualdad de género tenga un significado realmente importante para la vida de muchísima gente, ¿verdad? Hombres, mujeres, gays, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que felicito la iniciativa del senador, en el sentido de que, como ya se dijo también, creo que Clide lo dijo, descentrar del tema de la criminalización la respuesta del Estado y el insistir en la necesidad de conservar esos avances que hemos hecho. Me parece que es lo que produjo como efecto político el planteamiento. Y no importa si la mayoría cercena una palabra u otra finalmente, pero eso se lucha y queda el registro, y el registro es importante, me parece, ¿verdad? Forma parte de ese esfuerzo social que estamos haciendo en Paraguay, desde la Constitución Nacional y usando la Constitución Nacional como fundamento justamente. Y lo otro que yo creo que es importante es que esta nueva iniciativa, además de no poner énfasis en la criminalización, que es algo muy importante, trae el debate a otro eje, que es el eje de los fondos para las políticas públicas. Porque, miren, el Código de la Niñez hace cuánto que tenemos, pero tenemos el código. Y después las estructuras creadas por el código, completamente ausentes en casi todos los municipios, en todos los espacios. O tenemos otras instituciones que tendrían que estar al servicio de políticas públicas, pero no tenemos los fondos. Y creo que traer el debate al tema de los fondos, que es lo que hace la propuesta del senador, me parece sumamente importante, porque es allí donde finalmente se juega la posibilidad de llevar adelante o no los postulados de la ley. Y yo creo que
también es la misma lógica. Tenemos que postular, tenemos que incidir en lo que podemos luchar, pero lo que en todo caso va a ocurrir es que nos cercenen palabras, nos cercenen ideas, pero va a quedar el registro de que fue un cercenamiento de un movimiento lastimosamente sumamente fuerte en un clima político en donde hay una dominación por parte de un sector político, ¿verdad? Y bueno, y también ellos tendrán que hacerse cargo ante la historia de esos cercenamientos que hagan ante las propuestas que nosotros formulamos, ¿verdad? Y yo por eso felicito las dos iniciativas. Una porque saca del tema de la criminalización este debate tan importante que hay que dar, y lo otro centra en el tema de los recursos, ¿verdad? De los recursos como para que podamos realmente hacer funcionar el Estado y las políticas públicas, ¿verdad? Y eso nomás quería decir. Gracias. Yo quisiera agregar una cosita. Yo creo que también es importante que podamos trabajar sobre lo que ya tenemos o hemos conseguido medianamente, que es la ley 5777, porque esa ley está vigente, pero muchas personas no conocen sobre la ley, sobre todo los actores y servidores públicos que deberían conocer el funcionamiento de esa ley. Y justamente también las personas con las que trabajamos, por ejemplo, trabajamos en comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades fuera en el campo, y a las mismas personas les preguntamos si conocen la existencia de la ley a las mujeres y nos dicen no sabemos. Entonces la difusión y la información sobre esa ley sería bastante importante, y una capacitación de manera bien específica a los actores y servidores públicos, porque ellos son los que deben manejar bastante bien la ley, sobre todo, por ejemplo, en los hospitales, los docentes, sobre su existencia. Preguntaban sobre las campañas que existen de manera internacional. Yo conozco una que es que siempre me llama mucho la atención, son las campañas de Argentina, las campañas de México, Colombia, que hacen promoción sobre los albergues que tienen para mujeres. Nosotros acá sabemos que tenemos muy pocos espacios donde podemos recibir y cuidar y prevenir la violencia hacia las mujeres. Entonces creo que debería ser súper importante que en cada departamento, en cada ciudad exista un albergue, y debería formar parte del presupuesto de Estado, tener ese espacio para todas las mujeres, y después poder promocionar que existen esos lugares donde las mujeres puedan estar seguras, y bueno, básicamente eso, ¿verdad? La necesidad de tener esos espacios de acompañamiento, ¿verdad? De acompañamiento psicoemocional, donde se pueda prevenir que las mujeres puedan salir de su casa y puedan vivir en un espacio que el Estado les pueda garantizar esa seguridad. Yo quería, algunas aclaraciones, pero en realidad lo que quería decirles es que vamos a estar recurriendo a ustedes de la forma en la que llegamos, ¿verdad? Además de pedirles sus opiniones y agradecer la voluntad de todos los que participaron y de seguir enviándonos información. También, tenemos un enfoque completamente aperturista. Las personas que no están es porque les convocamos muy tarde o porque eventualmente no llegamos, así como el reclamo de las organizaciones de mujeres indígenas que nos hizo CLIDE. También aceptamos ese tipo de cuestionamientos, de que si ustedes creen que hay gente que eventualmente debería participar y no está, nos pasan los datos, les convocamos, les incorporamos entre los invitados a las siguientes conversaciones. Y también quería mencionar, es difícil abordar toda la problemática, ¿verdad? Vamos a tener que ir en forma diseccionada, pero que quiero expresarle sin autorización al senador, pero con pleno conocimiento de cómo piensa, de que, si ustedes creen que este espacio puede ser también un foco para otra temática que está vinculada estrechamente a la problemática, bienvenida, ¿verdad?
hacemos un par de reuniones, analizamos la cuestión y parimos otro proyecto diferente, ¿verdad? Que no esté vinculado al original, ¿verdad? Pero que sea también complementario. Solo eso. Bueno, yo creo, agradezco los aportes. Con esta noticia que acabamos de recibir, probablemente vamos a encontrarnos en muchas reuniones más. Y tal vez hasta podría ser oportuno instalar una especie de mesa permanente. No sé si todos los martes o cada 15, ¿verdad? Para que vayamos, porque hay varios ejes que tenemos que ir tratando. Recapitulando un poco, ¿verdad? Uno, el proyecto de emergencia tiene media sanción, está en diputados. Tal vez ahí con algunos colegas parlamentarios podamos mejorar, replantear algunos artículos. Hoy yo tengo una audiencia con una de las bancadas donde voy a ir a hablar un poco sobre el proyecto de ley para ver que nos ayuden a que se trate lo antes posible en la Cámara de Diputados. Eso está corriendo por justamente algo que ayer de venida al Parlamento estaba escuchando y no prevé la ley de emergencia, y son los programas de los medios de comunicación, los programas mañaneros. Y era una encuesta de una radio, de un programa cachaquero que decía: ¿a ustedes les molesta el piropo de los albañiles? Y micrófono abierto. Y estaba escuchando y llamaba a las mujeres, enviaba audio. No, a mí me encanta, no hace daño a nadie y toda esa onda, ¿verdad? Entonces, esto se nos pasó en la ley de emergencia. No hay un control de esos programas, ¿verdad? Y así hay otras cosas que no se previó, digamos, ¿verdad? Pero recoge la inquietud acá de la compañera. La ley de emergencia prevé de que los servidores públicos, sin excepción, deban pasar por jornadas de capacitación sobre igualdad de género. Eso está en la ley y remite a las legislaciones ya existentes, a la 5077 y a otras legislaciones. Así es que eso se prevé. Prevé también de que todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta el universitario, incluso los padres, porque el sistema educativo nacional incluye a los padres, se tenga que destinar al menos 4 horas al mes para abordar este tema. Eso dice la ley de emergencia, y ojalá que pronto apruebe diputados y no nos vete el Ejecutivo, ¿verdad? Por otro lado, decirles que si bien tuvimos avances normativos, no tuvimos avances en la sociedad, ¿verdad? En la normativa tenemos muy buenas leyes que nos garantizaban derechos, pero el marketing político se basó en estudios que le proveyeron los sociólogos, ¿verdad? De estudios, y el machismo y el rechazo a esto que se logró es muy fuerte. O sea, no es casualidad que algunos líderes políticos tomen esa bandera y estén usando en sus redes sociales, en su discurso en el Parlamento, porque hay un alto porcentaje de la sociedad que le gusta lo otro. Entonces, la lucha no solo se tiene que dar acá dentro del Senado ni de la Cámara de Diputados, sino también una disputa por eso es que nosotros planteamos que tenemos que hacerlo dentro del sistema educativo. Como dice Althusser, ¿verdad? La educación es el mayor aparato ideológico que tiene un Estado. Entonces, si no generamos el cambio cultural, va a haber un avance, un retroceso muy fuerte, ¿verdad? Entonces, agradecerles, celebro muchísimo los aportes. Seguramente vamos a tratar de hacer, después de esta reunión, varias agendas, varios ejes. Sí, hay un aviso parroquial al final. Sí. Vamos a hacer eso. Si ustedes nos ayudan, no somos expertos, sí,
podemos utilizar esta banca, la bancada, los colegas que están en esa línea para generar el espacio de discusión y de visibilizar estos temas. Cuenten con un aliado, con la gente ahí de la oficina, y me comprometo también en nombre de otros colegas a quienes ustedes les conocen, que pueden colaborar con nosotros en esta lucha que continúa y hoy día tiene desde el otro lado a gente que están en el gobierno. Así que muchísimas gracias, y finalmente cederle acá a la compañera que tiene una invitación para el jueves. Gracias, senador. Muchísimas gracias por la invitación, al equipo que trabaja con ustedes también. Quería aprovechar esta oportunidad, ya que estamos acá, bueno, algunas compañeras ya están invitadas, pero ya que estamos, les quería invitar cordialmente. Hay un evento que está organizando en este momento Semillas para la Democracia con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata. Vamos a hacer un foro internacional sobre violencia política hacia la mujer, análisis y estrategias desde la experiencia de México y Paraguay. Va a estar, es el día jueves, de 21 de septiembre, de 18 a 20 horas en el Hotel del Paraguay, y nos va a acompañar ese día la doctora, ella es politóloga, Paula Soto. Ella es directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva, Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Ella es una persona que tiene una experiencia muy larga en este tema, y ustedes saben que México es un país que tiene una cuestión muy particular, de alguna manera muy parecida a la nuestra, de mucha violencia hacia las mujeres. Entonces, y también va a estar hablando de la situación en Paraguay. Va a ser como un resumen y una ponencia la doctora Sara Serna. Ella es paraguaya, también estudió en México y también tiene muchos estudios sobre el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, me gustaría mucho que puedan participar. Hay un formulario de inscripción, pero no hace falta que les haga llegar. Yo creo que acá hay suficiente confianza. No es algo muy abierto. Queremos discutir entre nosotras. No queremos tampoco que haya ningún tipo de violencia dentro del mismo evento. Así que les invito cordialmente a que puedan participar, apoyar, y de esta manera ver si podemos avanzar en articularnos. También el Grupo de Paridad Democrática fue invitado, y van a estar muchas colegas nuestras participando ese día. Entonces les esperamos el jueves de 18 a 20 horas en el Hotel del Paraguay para compartir un poco entre todas. Muchas gracias por el espacio.